Megáfono electrónico o amplificador de voz. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible captar la voz humana, transmitirla y amplificarla? Esto es posible gracias al electromagnetismo. Hay que ser curiosos para todo, incluso para interesarse en un objeto que ya es común para la mayoría, pues asumimos su funcionalidad, pero ¿y qué sucede en el interior de un micrófono? Descubrámoslo. Coraza y espumafiltro. Primero, un micrófono clásico se compone de una carcasa de metal muy robusta, básicamente una arjilla, la cual protege las partes internas. Dentro de ella hay una espuma que sirve para eliminar ruidos del viento y tamizar los sonidos explosivos de algunas consonantes cuando llegan al micrófono. Diafragma y efecto cardioide. En el centro de la cabeza del micrófono hay una cápsula denominada diafragma, que alberga una bobina móvil y un campo magnético. La posición de los agujeros de la cubierta determina si el micrófono es direccional, es decir, que el micrófono solo capta el sonido a través de una zona. Nota, la mayoría de los micrófonos son del tipo cardioide, es decir, captan la señal desde la parte frontal y se le dice de esa manera por la forma de corazón. Membrana, bobina e imán. Una membrana de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. Esto se ubica dentro del diafragma. En la base de la cápsula del micrófono hay un imán permanente, el cual crea un campo magnético. Bueno, la existencia de ese campo magnético es lo que permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Cables externos conductores que transmiten la señal eléctrica. Los conductores aquí son muy importantes. Para ello se emplean los alambres que van unidos a la bobina. Por medio de ellos es que se transmite la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los conductores que llevan la corriente hasta un amplificador. Ahora lo siguiente, ¿por qué un amplificador? El micrófono. El micrófono se basa en cómo funciona el oído humano. Interesante. En resumen, el micrófono está basado en el oído humano, es decir, este recoge el sonido el cual viaja en forma de onda, una onda mecánica por supuesto, mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y estas desplazan el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y es allí cuando se convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Desglose los fundamentos que hacen posible esta hazaña. Esquema general de la captación de ondas mecánicas y su conversión a señales eléctricas hasta el amplificador. Ahora bien, lo mismo pasa con el micrófono y se trata de lo siguiente. El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora. Es aquí, pues, la bobina, la que se mueve del mismo modo, pero de adelante hacia atrás, en el interior del campo magnético. Y ese movimiento genera una corriente eléctrica en el campo magnético creado por el imán permanente. Y esta es la clave, pues transforma el movimiento mecánico en corriente eléctrica. Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, se induce de forma automática una corriente eléctrica. Gráfica de ondas de voz. Bien, recapitulando, cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora digital. Partes del amplificador, bocina. La cuestión ahora es que la corriente eléctrica inducida en la bocina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Para así recoger el sonido, solo pues tenemos un objeto y este es el micrófono. Basado en que lo anterior aplique, recoge conceptos de la asignatura vista este semestre, Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, nos pareció una opción interesante para presentar como proyecto. Para ello, se elaboró un circuito que cuenta con una batería de 9 voltios, un micrófono electroLED como receptor de audio, resistencias, capacitores electrolíticos y cerámicos para reducir el voltaje y que pase la onda de audio, un amplificador operacional de audio LM386 y les dejaremos por aquí una prueba de audio para que se escuche. Bueno, este es el circuito y como verán está funcionando correctamente.